Muy buenos días a todos. Mi nombre es Jason Tyson. Soy el director de Asuntos Externos para la Junta Electoral del Estado. Bienvenidos al Día de las Primarias. Aquí me acompaña Sam Page, el director de las elecciones, y va también a escuchar sus preguntas de las personas en esta habitación. Y recuerden ir a los micrófonos en ambos lados de la habitación. Para los que están en línea, levanten su mano con la función de levantar la mano para hacer una pregunta, para que las personas en la habitación hagan preguntas primero y luego en línea posteriormente. Y las preguntas son exclusivamente sobre el día de elecciones. Adelante, Sam. Hola Jason, gracias. Buenos días y gracias por acompañarnos. El día de hoy se encuentra Parker Holland, que es el director de Administración de Elecciones, y Brian Levesque, que es jefe de gabinete, ambos de la Junta Estatal. A las 10 de la mañana hemos estado recibiendo informes de buena concurrencia. Ya se han emitido miles de votos en todo el estado. Nuestro equipo ha estado vigilando la actividad en los recintos de votación en todo el estado desde que abrieron las urnas esta mañana. Continuaremos monitoreando todo el día hasta el cierre del periodo de votación esta noche y hasta el periodo de votación posteriormente. Quisiera agradecer a nuestros numerosos aliados, sobre todo a los equipos de seguridad, las juntas electorales y los trabajadores en las urnas en todo el estado. Su dedicación hace días como este posible. Ayer un recinto en el condado de Warren, en la ciudad de Warren, el departamento de policía, sostuvo daños por incendio gracias a la coordinación entre la gestión de emergencia y los socios de las elecciones locales. La unidad de votación móvil fue despachada y se ha ocupado de esta situación. Estamos agradecidos por su profesionalismo y la acción rápida para anunciar que los votantes en la comunidad emitan sus votos sin interrupciones. También ayer el condado de Cumberland informó la posibilidad de retrasos debido a actualizaciones recientes en el software tabulación, lo que requiere más tiempo para imprimir los resultados debido a las cierres de las urnas. Esto no es un problema que afecta a otros condados y no esperamos que esta demora haga que el condado de Cumberland esté significativamente más atrasado que otros condados. Confiamos en que en todas las juntas electorales de los condados de Carolina del Norte reportarán los resultados lo más rápido posible esta noche. Como siempre, instamos al público a tener paciencia mientras se terminan los procedimientos requeridos para cerrar las urnas y reportar resultados precisos y no oficiales. Estamos alentados por la participación anticipada, de la votación anticipada. La participación aumentó en 25% comparado con el 2022. Un total de 701,000 votantes emitieron su voto durante la votación anticipada de estas primarias, un aumento en comparación a los 559,000 de las últimas primarias en 2022. Al incluir las votaciones en ausencia, 714,000 votantes emitieron votos hasta el lunes, lo que representó un aumento del 23% por encima de los 580,000 que se emitieron en 2022. En algunos condados, la participación de la votación anticipada incluso superó los niveles de las primarias en 2024, lo que demuestra fuerte participación de los votantes. Seguiremos dando información a lo largo del día. Gracias y ahora responderé a las preguntas. Muy bien, si tiene una pregunta. Brian Anderson, adelante. Soy Brian, con la asamblea. Gracias por permitirnos hacer preguntas. Quiero preguntarles para las personas que están monitoreando los resultados y viendo las cifras. Una vez que termine y se cierre a las 7:30, ¿cuándo podemos empezar a ver los resultados? Le voy a ceder la palabra a Parker Holland, que puede hablar más en definición. Muchas gracias. Las juntas electorales cierran las urnas a las 7:30 de la noche y a partir de entonces, como hasta las 7:50, veremos los resultados. Como dijo el director Hayes, queremos que todo el mundo esté consciente de lo que está pasando, pero que también sean pacientes. 7:50 será los resultados de la votación temprana y también la votación de ausentes. Muy bien, gracias. Ok, otra pregunta, adelante. Ha habido algunos problemas con el comportamiento, intimidación que hemos visto en otros días
que anteceden el día de hoy. Respuesta, hemos visto informes no muy numerosos, no estoy consciente de que haya sucedido nada el día de hoy, excepto algunas instancias anecdotales de alguien que se comportó mal, pero no esperamos que será un evento que suceda frecuentemente y continuaremos recibiendo votos el día de hoy. Mi última pregunta. ¿Cuál ha sido la participación de los administradores en elecciones en cuanto a recaudación de fondos o aceptación de candidatos? Hemos escuchado críticas al respecto. ¿Puede hablar de qué es lo que se permite y no? Creo que el día de hoy nos vamos a enfocar en el evento importante que son las elecciones, pero tú y yo podemos tener otra conversación posteriormente, si gustas. ¿Alguna otra? John Dara de ABC 11. ¿Puede hablarnos más sobre las cifras que acaba de mencionar en comparación de las votaciones en persona a las votaciones anteriormente? Entonces, la participación de votación anticipada aproximadamente 25,4% comparado con las primarias del 2022, perdón. 701.120 votantes emitieron sus votos en la votación anticipada de estas primarias. Eso subió de 559.000 en el 2022, que fue las últimas primarias de mitad de término. Cuando incluimos los votos en ausencia, 714.247 votantes emitieron votos hasta el lunes. Y eso representa un aumento del 23% sobre los 580.166 votos que se emitieron en el mismo punto en el 2022. Gracias. ¿Alguna pregunta más desde la sala? Si no, vamos al teléfono. Si tienen preguntas, están en línea, usen la función de levantar la mano, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Activen el micrófono y hagan la pregunta. Hola, soy Carlen Jolson con WLRL. Me pregunto, ¿qué tienen que saber los norcarolinenses para asegurarse de saber que su voto se va a contar en forma correcta, justa, hoy para las elecciones primarias? Bueno, ciertamente urjo a todos a tener paciencia cuando vayan a las urnas hoy. Los trabajadores electorales están haciendo muy buen trabajo, un trabajo muy difícil. Tengan paciencia, si hay filas, dense tiempo, traigan su identificación con foto, es obligatorio. En Carolina del Norte hay diferentes tipos de identificaciones que sirven. Vean el sitio web de la Junta de Elecciones. A la larga, si no tienen la identificación con foto, pueden emitir una boleta provisional y volver después con la identificación y ver si hay algún impedimento. Pero pueden también usar nuestra herramienta de búsqueda de votantes después de las elecciones, pero asegúrense de estar preparados y traigan la identificación con foto y no deberían tener ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta de seguimiento. Entiendo las reglas y los procedimientos. Se cortó la comunicación. Perdón. Entiendo las reglas y los procedimientos. Quisiera saber si hay algún proceso establecido para cerciorar que los votos van a ser contados de manera adecuada. Me pregunto si hay nuevos procedimientos o cambios recientes para garantizarle a los votantes su participación. Respuesta. Esperamos que todos los votos serán contados adecuadamente, como siempre. Parker, ¿quieres agregar algo? Carolyn, gracias por la pregunta. Antes de cualquier elección, cada uno de los tabularios que se utilizan en las urnas tienen que utilizar una prueba de precisión para asegurar que las máquinas que se utilizan van a contar y tabularlos adecuadamente. También hacemos auditorías posteriormente a las elecciones en donde hacemos
un conteo manual. Espero y esto ayude. ¿Alguna otra pregunta en línea? Amy Dance. Habla Annie Dance de WCAB. ¿Puede verificar si a las 7:30 de la noche cuál es el proceso? Hasta esa hora. Si están en la línea antes de las 7:30, cuando van a cerrar a las 7:30, aún así van a poder presentar su voto. ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Muchas gracias a todos por estar aquí, tanto en persona como en línea. Les agradecemos mucho en el día de las elecciones. Gracias. Muchas gracias a todos.